Bueno, vamos a dar continuidad a alguien que aparte de ser una gran profesionista, catedrática, ahora ya estaba comentando de maestría de investigación, un gran ser humano que ha visto nuestro desarrollo del colegio, ya la verdad que ha estado con nosotros en foros, en congresos, precisamente estuvo con nosotros en nuestro congreso anterior de Holiday Inn. Bueno, es un honor en este noveno aniversario del Colegio de Cirujanos Dentistas de las Altas Montañas de Veracruz AC presentar el tema en lesiones en cavidad bucal que ocultan más de lo que aparentan. Retos clínicos patológicos. Por favor, un gran aplauso a la cirujano dentista especialista en patología médico bucal, Jenny Jocelyn Sotelo Gavito. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, yo sé que ya tienen hambre, entonces voy a procurar irme relativamente rápido. No les puse tantos casos clínicos porque justamente los casos clínicos que les puse aquí son complejos y lo que quiero aquí discutir un poco en esta plática es la diferencia un poquito entre casos iatrogénicos y casos con negligencia. Sí, muchas veces pensamos que iatrogenia y negligencia es prácticamente lo mismo, pero no es así. Por ejemplo, en la iatrogenia, yo estoy casi seguro que todos los que ya ejercen en su consultorio han tenido iatrogenias, ¿sí? Y muchas veces no es porque hagamos algo mal, ¿sí? A veces es porque hacemos un tratamiento y hay un efecto secundario negativo, incluso los fármacos pueden dar efectos secundarios negativos. Entonces, muchas veces vamos a tener iatrogenias. Si quien diga aquí que nunca ha tenido una iatrogenia o que nunca le ha tocado a un pacientito con un efecto adverso, yo estoy segura que está mintiendo. Sí, a todos nos va a tocar en algún momento. Sí, aquí lo importante es cómo lo solucionamos. Y aparte de eso, ya está la negligencia, cuando sabemos que algo va mal y no lo corregimos, ya sea por falta de conocimientos o bien a veces por dinero. Ujú. Entonces, aparte de esto, lo que quiero es enfocarnos en cómo evitar este tipo de iatrogenias o negligencias y cuáles son las principales causas de esto, principalmente en la patología bucal. Vale, igual si tienen dudas, con todo gusto las pueden hacer, de preferencia al final para agilizar la presentación, ¿vale? Entonces, yo siempre le pongo esto a mis alumnos, no me dejarán mentir, casi siempre al inicio del curso, y por lo cual estoy agradecida por la invitación, porque creo que la mejor manera de mejorar y ampliar el conocimiento que ya tenemos es compartiéndolo. Ya lo decía la doctora, la endodoncista, justamente el compartir la información es una forma de fortalecer el que ya tenemos. ¿Vale? Entonces estoy muy agradecida de estar aquí justamente esto de compartir la información. Ahora, voy a empezar con algo que es lo que más sucede, con una ejemplificación. Si yo les digo a ustedes, ¿qué es esto? Posiblemente nadie sepa lo que es. Ya les estoy dando un tip. En la parte inferior del lado derecho estoy poniendo fotomicrografía y el aumento. Eso quiere decir que es una imagen histológica. Pero si yo les digo, ¿qué es? O sea, ¿qué cosa es? ¿Es una célula? ¿Es un microorganismo? ¿Qué es? Posiblemente nadie me sepa decir. Si hay algunos patólogos en la plática que sé que sí, quizá y a ellos también les cuesta un poquito establecer qué es. Bueno, esto pasa en la patología, esto pasa en la odontología general. Cuando no sabemos qué estamos viendo, no lo vamos a poder tratar. Y al intentar tratar algo que no conocemos es cuando vienen las iatrogenias y las negligencias, ¿sí? Esto corresponde a una hoja de arce, muy frecuente en Canadá. Ujú. Incluso si yo les hubiera dicho, ok, es una hoja, y si les pido, ¿de qué árbol? Posiblemente no podrían decirme, es una hoja de arce. Lo mismo, bien lo decía Henry Bergson, el ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender y pasa mucho en la patología y en la odontología en general. Vemos lesiones, no sabemos lo que es, suponemos y a veces hacen el tratamiento de la suposición y es cuando vienen las iatrogenias. No pasa nada tener iatrogenias, les digo, es normal.
¿sí? Dentro de la odontología. No es algo que queremos, pero pasa. El problema es cuando no sabemos cómo solucionarlos. Entonces, ¿cómo tratar de evitarlo? El paso uno es para odontólogos generales y más para los estudiantes, tener unas buenas bases teóricas. Si no tenemos las bases teóricas básicas, jamás vamos a poder saber cuál es lo normal de lo patológico. Entonces, lo ideal es conocer cuáles son los tejidos duros que están en boca, cómo se componen a nivel clínico, cómo se componen a nivel histológico, qué se origina, de dónde vienen. Si todo eso lo aprendemos en licenciatura. Cómo funcionan, cómo funciona el hueso compacto, el esponjoso, el tejido duro, sus características, los tejidos blandos, también cómo se componen, cómo se ven clínicamente, cómo se comportan a nivel histológico y esa unión que tienen estas dos partes, el tejido duro y el tejido blando. Ahora que hay algo importante. Muchas veces aprendemos la información de los libros, que es lo que no me gusta que pasen los estudiantes, que se aprenden todo para el examen, llegan, lo escupen y ya está. El problema no es ese. El problema es que ojalá fuera así, que todo sea como en los libros, pero la realidad es que no. Y los que ya tienen su práctica clínica lo saben, las cosas no son como lo ponen en el libro. Por ejemplo, ¿qué dice en el libro de los tejidos blandos? La encía es de color rosa y algunas zonas más vascularizadas tienen un color rosa coral con el puntilleo característico de la adhesión al hueso. Ajá, pero si es una persona que tiene mayor cantidad de melanina, es decir, Fitzpatrick 2, 3, si es una persona con mayor coloración, no vamos a ver esa coloración en esa persona. Va a ser un poco más café. Ahora, en esas personas, dependiendo de la etnia, que actualmente le decimos raza, de cada persona va a ser diferente. Y aparte están las alteraciones normales en cavidad bucal, el torus, la lengua geográfica que le llamamos, todas esas variantes de lo normal también son importantes dependiendo de la etnia. Entonces, todo esto es algo básico que tenemos que considerar para no cometer iatrogenias. Por ejemplo, me ha pasado, yo creo que aquí ya la mayoría sabemos qué son los gránulos de Fordyce. Esas papulitas amarillas que se consideran variantes de lo normal, que generalmente están en la piel de labios, mucosa labial, mucosa yugal, son muy frecuentes. Créanlo o no, me han llegado biopsias de gránulos de Fordyce. ¿Necesita biopsia? No, es una variante de lo normal, es como mi lunar que tengo en la mejilla del lado derecho. Esto no me hace estar enferma y es una neoplasia, es un nevo, es una mutación. Entonces, una vez que tenemos comprendido esto, viene un poquito más complicado. Ya adentrándonos un poquito más en la patología, estas son las otras bases que necesitamos, ¿sí? Incluso en odontología general. Lo primero es entender la naturaleza o la etiología de las lesiones. Si nosotros estamos viendo al paciente y encontramos algo que no es normal, ahí ya tenemos un acierto. Ya tuvimos la capacidad de diferenciar lo sano de lo enfermo, puntito. Pero ahora hay que establecer la naturaleza de lo que estamos viendo, es decir, si es infeccioso, si es del desarrollo, porque si no entendemos esto, entonces no vamos a poder dar un tratamiento y ni siquiera remitirlo con la especialidad específica, porque no sabemos de dónde viene. Entonces, comprender esto, comprender el comportamiento biológico de las lesiones, y eso lo grita la historia clínica, ¿sí? El historial que le hacemos al paciente. Si nosotros estamos viendo un aumento de volumen enorme que tiene el paciente, pero al momento de hacer la exploración física, vemos que está bien delimitado, que se puede mover, que no está hacia planos profundos, entonces posiblemente sea de comportamiento benigno. Ujú. Entonces, el comportamiento, y esto ya es un poquito más hacia lo histológico y es un poquito más referente a cuando es de origen neoplásico, mutacional específicamente. Entonces, el estroma es todo aquello que nutre al componente neoplásico, ¿no? Todo lo que rodea fibras colágenas, vasos sanguíneos, si es que no se origina de vasos sanguíneos la lesión. La estirpe, si la lesión viene del epitelio o viene del músculo o viene del tejido adiposo, y el parénquima, que es la parte funcional de la lesión. Por ejemplo, en un carcinoma epidermoide, la célula que está causando, que se está mutando, es el queratinocito. Entonces, el parénquima de ese tumor o la porción funcional sería el epitelio. Ahora,
Otra cosa importante en estos casos es la medicina bucal, que ya es parte de la patología y que y la utilizamos al día a día todos, no solamente yo, también los odontólogos, o deberíamos. Que se compone principalmente por el historial clínico y la identificación de lesiones con base al conocimiento que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que yo considero más importante durante la historia clínica? La historia clínica justamente nos va a gritar casi siempre los diagnósticos clínicos diferenciales. Me ha pasado mucho que cuando llega el paciente es, hola, sí, ¿cómo está? ¿Qué tiene? Ah, ok, pasa por acá. ¿Habrá? Ah, ok, pásese. ¿Creen que con eso vamos a poder identificar algo? No. Sí, lo más importante es justamente la historia clínica. Yo sé que quita tiempo a veces cuando es un paciente de primera vez, pero es que si sí llegamos a ver una lesión en boca, estamos completamente a ciegas. Sí, a veces hacen las cosas al revés. No hacen la historia clínica, ven al paciente, encuentran algo y están, ¿qué carajos es eso? Entonces se regresan y le empiezan a hacer preguntas al paciente, cuando debería ser al revés. Una vez que hacemos una buena historia clínica, decimos, ah, entonces posiblemente voy a ver esto y se va a ver como esto y esto y esto. Y entonces ya estamos pensando en posibles interpretaciones diagnósticas. Cuando vemos al paciente, decimos, ah, sí está ahí, ok, es móvil, ok, sí es lo que pensé. O no es lo que pensé y voy a tener que hacer estudios de gabinete y de laboratorio. Entonces, lo primero es el conocimiento teórico. Si tenemos un conocimiento teórico no tan alto o pobre, entonces ahí va a ser el primer tope que vamos a tener. Lo segundo es el historial clínico exhaustivo. Primero el interrogatorio por aparatos y sistemas, de ahí la exploración física, que a veces se lo saltan y los he visto. Hacen, no, pues vengo porque tengo una bolita. Ok, abra, ya está. La exploración física extraoral se les olvida. Manos, pies, si el paciente trae una blusa abierta, pecho, piel cabelluda. ¿Por qué? Porque hay síndromes. Entonces puede que el paciente lo que tenga intraoralmente se complemente con lo que encontremos alrededor o en la piel o en las uñas o en otra parte del cuerpo. Y ya de ahí la exploración intraoral sistemática. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo, aquí yo les puse algunos, sí, pero pensando más en Veracruz, que son los más frecuentes que me ha tocado en mi experiencia. Lo primero es qué tantos fármacos usa el paciente, sí, medicamentos. Hay pacientes polifarmacia, ¿no? Que le dicen, ¿qué medicamentos toma? Y casi, casi que sacan una bolsa y empiezan a vaciar todos los medicamentos que toman, ¿no? Entonces, ahí viene el conocimiento teórico. Tenemos que saber si es un paciente con hipertensión o con artritis reumatoide, que es lo más frecuente en México. Ok, estoy tomando tal medicamento. ¿Qué causa ese tipo de medicamentos? ¿Qué dice la literatura de ese tipo de medicamentos en relación a lesiones orales? Estoy tomando antihipertensivo, que es súper frecuente. ¿Qué tienden a causar esos antihipertensivos? Hiposalivación, en algunos casos cialorrea, dependiendo del tiempo de cronicidad que esté tomando ese medicamento, alteraciones liquenoides, ¿sí? Reacciones liquenoides. Entonces, si el paciente ya me dijo todo eso, cuando... Si el paciente ya me dijo eso, mucho mejor. Si el paciente ya me dijo eso, cuando yo vea las lesiones intraorales voy a decir, ok, quizá no es un líquen plano. ¿Por qué? Porque el paciente está tomando antihipertensivos, el paciente está tomando tal, 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 y la literatura dice esto y esto y esto. No es lo mismo que si lo veo y digo, ay, pero es que, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, factores de riesgo. Lo otro, pues, el tabaquismo o fumar en general, porque hay pacientes que fuman de todo, ¿no? Tabaquismo, que fumen marihuana, el vaping. Ya hay muchos artículos muy actuales del vaping, no solamente de cavidad oral, sino también de alteraciones pulmonares. El sol, principalmente alteraciones potencialmente malignas como la queilitis actínica, la queratosis actínica y otro tipo de lesiones que se pueden malignizar. La edad del paciente. Muchos dicen, pues sí es un paciente mayor y sí hay algunas lesiones que son más frecuentes en pacientes mayores, pero no nos ponemos a pensar que mientras más grande es el paciente, menos el cuerpo trabaja de forma menos correcta. Entonces, es más factible que una lesión se transforme en una lesión maligna. Y por último, les puse esto, ¿sí? Que yo intenté ahí representar un poquito lo que es la epigenética, que se representa un poquito por todo esto. Hay lesiones mutacionales que se originan de manera heredada, la menor cantidad,
y la mayoría por alteraciones mutacionales que se expresan justamente es por la expresión génica, porque tienen una mala alimentación, porque fuman, porque no hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas, aunado a los hallazgos clínicos, al interrogatorio, nos va a saber si necesitamos estudios de gabinete, estudios de gabinete o estudios de laboratorio. Y en conjunto podremos identificar, quizá no al 100% la lesión, pero ya por lo menos tendremos una muy buena idea de los diagnósticos clínicos presuntivos. Ahora vamos a la histopatología. Esto ya es un poquito más de mi área, pero a nivel de histopatología también tenemos errores, ¿sí? También pueden haber errores. Muchas veces dicen, pero ¿cómo el patólogo se va a equivocar? Si el patólogo se equivoca, ¿qué voy a hacer yo cirujano? Bueno, ahorita les voy a explicar cuáles son las principales causas de que nosotros también nos equivoquemos, por qué pasa. Entonces, yo como patóloga necesito comprender lo que ustedes vieron, naturaleza de la lesión, estirpe, comportamiento biológico, patrón celular, es decir, cómo se están acomodando las células de esa neoplasia. Eso me va a dar a mí el TNM o me va a dar a mí un poco del pronóstico de ese paciente, aunque yo no lo haya visto clínicamente. El uso de auxiliares diagnósticos para nosotros es importante. Por ejemplo, si a mí un cirujano maxilofacial me manda una biopsia de un posible carcinoma epidermoide y yo empiezo a ver esto, o veo células sueltas y mucho infiltrado inflamatorio, o veo células que ya están totalmente indiferenciadas, es decir, que no sé si son epiteliales o si son de músculo o si son de alguna otra zona o si es una metástasis, le digo, ¿sabes qué? Es una neoplasia maligna, eso sí, pero no sé de dónde es. Me dicen, ¿cómo no vas a ver? Es que está indiferenciada. Las células ya no se parecen a nada, ¿sí? Entonces necesitamos hacer estudios auxiliares, ¿como cuál? Como la inmunohistoquímica o la histoquímica. Esta es una histoquímica, ¿vale? Ay, perdónenme. Esta es una histoquímica, no es tan compleja. Son tinciones especiales, ¿sí? Colorantes, por así decirlo. Esto es una lesión fúngica, una histoplasmosis, ¿vale? Se tiñe de negro. Y esto ya es un poco más compleja, es histoquímica o inmunohistoquímica, ¿sí? Se utilizan anticuerpos específicos para hacer una reacción antígeno-anticuerpo con el tejido. Generalmente mandamos este tipo de estudios con el ejemplo que les dije. Cuando yo no sé de dónde viene esa neoplasia, mandamos a hacer estos estudios para establecer si es del epitelio, si es del músculo, y muchas veces dicen, ¿y eso qué? O sea, es maligna, ¿y para qué necesitamos saber de qué tejido viene? Porque unas son más agresivas que otras. O incluso una metástasis, con eso podríamos saber también si es una metástasis. Ahora, este cuadro me gustó mucho, lo saqué de este libro, Cirugía Oral y Maxilofacial, en donde ponemos un poquito el cómo saber qué tratamiento realizar y cuándo realizar biopsia o no. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces dicen, ok, biopsia, es que no siempre es necesaria la biopsia. Si por mí fuera, yo les digo, a todos tómenle biopsia porque a mí me conviene, pero pues sí, más dinero para mí, pero no es necesario en muchas ocasiones. Entonces, ¿cuándo sí tomar biopsia y cuándo no tomar biopsia? Bueno, lo primero es detectar la lesión. Primera instancia, si no vemos la lesión, pues menos vamos a saber si necesita o no necesita biopsia. Entonces, una vez que ya vimos que el paciente tiene algo que no debería de estar en boca, entonces viene lo primero. Hacemos la correlación de la información que nos dio con la lesión que estamos viendo. De ahí vamos a saber lo otro. Si el paciente necesita pruebas de laboratorio específicas, por ejemplo, de gabinete, si mejor necesitamos una tomografía computarizada simple, contrastada o una resonancia magnética. ¿Para qué? Para establecer qué vamos a hacer, si necesita o no necesita biopsia. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico diferencial, pueden pasar dos cosas. La primera, pensar en que no es maligna, que no necesita biopsia. Aquí lo que pasa es, ok, no necesita biopsia, entonces le damos tratamiento, generalmente farmacológico. Entonces, le damos tratamiento farmacológico, pero si no hay mejoría, generalmente en las 2 primeras semanas, no digo que remita la lesión, sino que no notemos una mejoría. Yo siempre les digo, hay que tomar fotos, no hay que ser subjetivos. Muchas veces dicen, ay, las fotos, pues sí, pero para presentar algo, pero yo no voy a presentar nada. No es para tener información para presentar, bueno, también, ¿no? Pero tomamos fotos para saber si mejoró o no mejoró la lesión. No es lo mismo que yo vea una lesión de 3 centímetros
le dé un tratamiento farmacológico en ese momento le tome fotos con una regla y mida, vuelva a regresar el paciente 2 semanas después y vuelva a hacer lo mismo y en efecto vea, ok, la lesión inicial medía 3 centímetros, ahora posterior al tratamiento farmacológico mide 1.5 o nada más mide 0.5 milímetros. Mejoró. ¿De cuánto es esa mejoría? Ok, ya es real, ya no es subjetivo, ya es algo objetivo. Entonces, si hay mejoría, entonces seguimos con el tratamiento farmacológico porque sí hay respuesta. Si no hay mejoría, toma de biopsia. Ahora, hay 2 razones para toma de biopsia. La primera es esa, no mejoró, pues tomamos biopsia. Y la segunda es que puede ser desde que el paciente llega. Es decir, la lesión está muy grande o lo más frecuente, placa blanca que no se desprende el raspado y no hay otro factor que me esté indicando la presencia de esa lesión, una leucoplasia o una eritroplasia o una úlcera que ya tuvo tratamiento farmacológico y no mejoró. Entonces, sí, desde ahí, biopsia. Es decir, tenemos una sospecha de que esa lesión sea un posible cáncer, específicamente en boca, un carcinoma oral de células escamosas, que es el más frecuente. Entonces, decisión sobre la biopsia, ahí esa es otra. Nosotros o ustedes como odontólogos, algunos que son odontólogos generales, ¿puedo yo tomar la biopsia? A veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Pues con la localización. Si la localización está de 3 centímetros y está en el piso de boca, ¿la tomarían? No. Súper peligrosa esa zona para intervención quirúrgica, ¿sí? Si está en la parte posterior de la lengua, ¿la tomaríamos? No, sí, porque no tenemos, la mayoría de los odontólogos generales no tenemos todo el instrumental para, por si llega a haber algo, ¿sí? Algún sangrado, alguna alteración. Si no sabemos cómo podríamos resolver una situación compleja a nivel quirúrgico, no nos metemos y lo remitimos. Si es una lesión pequeñita, que está en el dorso lingual y que es exofítica, es decir, que no va hacia adentro y que está hacia afuera, entonces sí podemos tomar la biopsia. Y sobre todo si tenemos la idea de cómo se toman ese tipo de biopsias, ¿va? Eso es lo primero. Referimos al especialista, en este caso cirugía maxilofacial o no, dependerá del tamaño y la localización de la lesión. ¿Cuándo no se pueden meter? ¿Cuándo nunca se pueden meter como odontólogos generales en una biopsia? Cuando es una lesión central. ¿Recuerdan qué es eso de lesión central? Una lesión intraósea. ¿Vale? Cuando es una lesión intraósea, no nos metemos. Siempre cirugía maxilofacial, porque incluso a ellos hay veces que les cuesta un poco ese tipo de biopsias. Entonces, siempre que sea intraósea, referimos a cirugía maxilofacial. Entonces, realizamos la biopsia. La biopsia se manda ¿para qué? Para establecer el diagnóstico histopatológico, ya sea para corroborar el diagnóstico en el que yo estoy pensando o para saber qué es, porque no tengo ni idea de lo que estoy viendo. ¿Vale? Ahora vamos hacia lo más frecuente, neoplasias, ¿sí? Neoplasias benignas y neoplasias malignas. Aquí les puse esto porque quiero hacer un énfasis en que en algunos puntos que he visto que hay mucha confusión en esto, ¿sí? Hay neoplasias benignas, es decir, que no son cáncer, que son localmente agresivas. Muchas veces pensamos que solamente las lesiones malignas son agresivas y no es así. Por ejemplo, la meloblastoma es un tumor odontogénico epitelial, es extremadamente agresivo, muy agresivo, desfigura al paciente. ¿Sí? El paciente cuando llega ya después de mucho tiempo, llega con la cara desfigurada. Cuando lo ven dicen, esto es cáncer mínimo. No, es benigna, ¿sí? Muchas lesiones benignas tienden a empujar el tejido adyacente, no invadirlo, empujarlo, pero por esa presión que están haciendo de empuje, pueden causar alteraciones en el hueso, incluso causar fracturas patológicas. Y no es que lo esté invadiendo, es que esa presión de expansión le está causando daño al tejido que está alrededor. Entonces, las lesiones benignas pueden ser localmente agresivas y eso no habla de que sean malignas. Hay lesiones benignas que pueden tener sintomatología muy dolorosa, porque ves que dicen, no, es que si le duele mucho es maligna. No siempre, ¿sí? Puede presentar un tamaño considerable, como les estaba diciendo. Y en las malignas pasa algo similar. Hay neoplasias malignas que no presentan aumento de volumen. Muchas veces dicen cáncer, aumento de volumen en el paciente. No siempre. Hay neoplasias malignas de tejido linfoide, los linfomas o las leucemias o los mielomas múltiples.
o cuando están localizados el plasmocitoma. Entonces, ese tipo de neoplasias están en la sangre, no se ve un aumento de volumen. Generalmente el paciente puede tener o no síntomas B, pero puede que no curse con ellos y que ya llegue cuando ya tenga muchísimas alteraciones sistémicas. ¿Por qué? Porque nunca cursó con un aumento de volumen y eso confundió en este caso, a algunos odontólogos. Muchos linfomas, sus primeros signos y síntomas están en cavidad bucal, en la encía principalmente. Entonces, ¿pueden causar dolor en estadios tempranos? Sí, un ejemplo de ellos es la leucemia y algunos tipos de linfoma no Hodgkin. ¿Pueden iniciar como lesiones pequeñas sin datos histómicos relevantes? Sí, el carcinoma epidermoide puede empezar como una úlcera que no cicatriza. El paciente se pone canca, el paciente se pone pastillas, las tritura y se las pone de forma tópica, etcétera, etcétera. Hasta cuando ya está muy grande es cuando va con el cirujano maxilofacial o conmigo. Y no todas, es lo que les digo, presentan aumento de volumen. Entonces, no hay que confundirnos con estas dos cosas, ¿sí? Ahora sí, hablando de errores en mi área, o sea, a nivel histopatológico, que les digo que también podemos equivocarnos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que pueden afectar mucho en el diagnóstico histopatológico? Principalmente esta. La que más me pasa es esta, que la muestra que me den sea insuficiente. Va a sonar feo, pero sí he sacado reportes y a veces se enoja el clínico, porque la verdad casi nunca lo hago, pero sí he dado reportes que pongo muestra insuficiente. O sea, y me dicen, sí, pero ¿cuál es el diagnóstico? Pues, ¿cómo quieres que saque el diagnóstico si me enviaste una porción de un pelo? Casi, casi, es más grande el pellejito que me arranco del dedo de la uña que lo que me enviaste, ¿no? Entonces, si yo no veo a nivel histológico nada, yo no puedo poner un reporte porque no estoy viendo nada, no me puedo inventar un diagnóstico. Entonces, cuando la muestra es insuficiente, pues no hay diagnóstico o es un diagnóstico insatisfactorio, por así decirlo. Mala fijación de la muestra. La muestra siempre se fija en formol al 10%, no al 37%, no en suero fisiológico, no en leche, me han llegado en leche. Obviamente huele horrible eso. En formol al 10%, si no lo tienen, lo solicitan. Entonces, esa es una. ¿En qué lo fijan? Y la segunda es la cantidad. Siempre tiene que haber una cantidad suficiente de formol en relación a la muestra. Si la muestra es pequeña, entonces unos 20 mililitros será suficiente para esa biopsia. Entonces, tiene que cubrir toda la lesión. A veces mandan la biopsia y se ve un poco de la superficie de la lesión. Eso es incorrecto, porque entonces van a haber áreas en donde no entró el formol y cuando yo hago el estudio macroscópico, es decir, empieza a cortar la biopsia para incluirla y dársela al histotecnólogo, va a haber algunas zonas que están líticas y cuando yo las vea al microscopio va a aparecer una necrosis y me voy a confundir con el diagnóstico. No voy a saber si es una necrosis por la lesión o es una necrosis por la lisis. La profundidad de la biopsia. Si ustedes piensan que es una lesión maligna, es decir, la lesión maligna se caracteriza por invasión a estructuras profundas, es así, las invaden, las agarran y me mandan esto, ¿sí? La cortan superficialmente, voy a saber que es maligna, muy posiblemente, pero no voy a poder decirles qué tan agresiva es decir, un TNMP, o sea, estadificarla a nivel histológico, no voy a poder porque no tengo la profundidad específica para poder decir qué tanto está dañando. Lo otro es esto casi nunca pasa, pero tendría que ser de esta manera. Es decir, que cuando son de varias zonas o cuando la lesión es extremadamente grande, como este ejemplo que también lo tomé del libro, vemos una placa, posiblemente una leucoplasia, que posiblemente ya es un carcinoma verrucoso, ¿no? De apariencia, por lo menos. Entonces, si el cirujano va a quitar toda esa lesión, como vemos aquí, que sí lo hizo, manda la foto, como estamos viendo aquí, y aparte coloca puntos de sutura, que se llaman puntos o suturas de referencia. Es decir, él me lo va a mandar así y en una hojita va a poner, o me manda la imagen, o en de forma escrita va a poner 2 puntos superior, 1 punto inferior, 3 puntos, ta, ta, ta. Entonces, cuando yo reciba la biopsia, voy a decir, ok, la configuración va así. ¿Para qué van a decir? Pero para la patóloga, ¿para qué necesita que le diga eso?
Bueno, porque cuando yo incluyo la biopsia, cuando yo la corto, necesito acomodarla de una forma específica para que el histotecnólogo, al momento de que él la incluya también, lo coloque en la forma en la que yo lo puse y a nivel celular yo vea lo que quiero ver. Si lo incluyo a lo loco, no voy a ver lo que quiera ver o la muestra va a estar como al revés. Y entonces a nivel celular me va a complicar el diagnóstico, ¿vale? Entonces, aquí se los puse un poco más resumido. La mala posición del espécimen a mí me puede causar artefactos, principalmente en lesiones malignas. Sí, va a parecer que hay porciones del epitelio que se están metiendo al tejido conjuntivo, es decir, una lesión cáncer. Y muchas veces no es que sea cáncer, es que la posición del tejido está colocada de manera incorrecta. Cuando a veces no me mandan nada, y sí pasa. Por ejemplo, que me mandan la biopsia y ya. Y como que semanas después, el paciente se llama Juanito Pérez. Sí, pero ¿dónde está la lesión? O sea, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo o cuáles son los hallazgos? Dime, porque pues aunque sí soy patóloga, no soy adivina. Tengo que hacer una correlación de las características clínicas con lo que estoy viendo a nivel microscópico, porque muchas lesiones, incluso a nivel celular, se parecen muchísimo, ¿vale? Entonces, si no me dan esto o tengo todo esto presente, muy posiblemente el diagnóstico sea inespecífico. Y entonces digan, ¿pero por qué salió inespecífico? Porque no tengo nada o tengo todas estas cosas erróneas. Y a veces no es por esto. A veces todo esto está de manera correcta. Tengo la correlación, tengo las imágenes, tengo la localización de la lesión, incluso a veces hasta los signos y síntomas del paciente. Pero la lesión está totalmente indiferenciada. Y el clínico no sabe el diagnóstico clínico presuntivo o no me lo da. Entonces, ahí sí yo estoy en, pues se ve inespecífica y se ve mala, pero el clínico piensa que es algo bueno. Entonces, ahí es un poquito complicado. Aquí necesitamos estudios auxiliares para poder dar un diagnóstico histológico detallado. En pocas palabras, mi trabajo depende en un gran porcentaje de los clínicos que me remiten las biopsias, ¿vale? Sin eso yo también estoy un poquito ciega. Ahora sí vamos con casos clínicos. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando al principio de la diferencia entre iatrogenia y negligencia? Pues aquí vamos a ver un poquito de eso, ¿va? El primer caso, ya tiene un tiempito y aquí está, por acá está el cirujano. Entonces, paciente de 45 años, ustedes también me van a dar sus ideas, ¿no? Vamos a ir haciéndolo en conjunto. Entonces, mujer de 45 años le llegó al cirujano con un aumento de volumen en encía en región anterior de mandíbula, aunque se extendía mucho. Yo recuerdo se extendía mucho o se extendía en la encía un poquito más hacia atrás. Yo recuerdo cuando fui se veía como de superficie rugosa, ¿no? Entonces, aquí lo interesante fue que me refirieron que la paciente ya había tenido un tratamiento quirúrgico previo en esa zona anterior. Ujú. Se le pidió el diagnóstico de esa intervención, pero no lo tenía o no se lo hicieron, no sabemos. La sintomatología era leve. Aquí lo importante era que parecían dos lesiones. Al principio yo pensaba que eran dos lesiones separadas, ujú, porque vemos esta que incluso ya pareciera que tiene una zona, incluso parece necrótica, un aumento de volumen exofítico, pero que parecía placa porque se extendía, y luego esta otra más hacia la mucosa móvil, lisa, y parece de una coloración más rojiza. Ujú. Entonces, si yo les digo, el cirujano le pidió, con los hallazgos clínicos que obtuvo y todo lo que le preguntó a la paciente, le mandó a tomar una tomografía y se vio que también tenía involucro del tejido duro. Ujú. Aquí yo dije, pues no creo que sea maligna. Al principio pensé eso. ¿Por qué? Porque también tenemos la idea de cuando no hay recepción radicular, es decir, cuando las raíces están íntegras, pues pensamos en algo posiblemente benigno, ¿no? Entonces dijimos, bueno, desde ahí yo dije, o una de dos, o es una lesión en tejidos blandos que está afectando hueso, o es una lesión en hueso que está afectando tejidos blandos, ¿no? Bueno, aquí los diagnósticos presuntivos fueron varios, pero yo ya después dije, bueno, tumor odontogénico, una neoplasia maligna, un osteosarcoma, que creo que fue lo que pensó el oncólogo, y una lesión mixta. Y yo al principio era lo que más pensaba, pues una lesión mixta. Es una cosa lo del epitelio y otra cosa lo del hueso. Yo dije, es que lo del hueso quizá, y hasta el doctor me dijo, bueno, quizá una displasia fibrosa, ¿no? O algo similar. Bueno, el doctor tomó biopsia incisional de la lesión que se veía, de las dos lesiones prácticamente.
y aquí las vemos por separado. ¿Y qué vi? Oh, sorpresa. Pues en pocas palabras, ¿esto creen que sea benigno o maligno? Digo, parecen puntitos. Muchas veces les digo, ¿qué ven? Hay pues muchos puntitos y palitos nada más. Bueno, pues era una lesión maligna. Ujú. Aquí lo difícil fue dar con el diagnóstico, porque obviamente yo estoy viendo que es maligna. Ujú. ¿Por qué? Porque hay mutaciones, bueno, hay pleomorfismo bastante evidente. Aquí vemos ese pleomorfismo, cómo está el núcleo totalmente abierto, la cromatina, las células, algunas células ya estaban extremadamente grandes. Esto también es una célula, esto es un fragmento de una célula enorme, tiene mucho citoplasma, parece una célula multinucleada, una célula gigante multinucleada. Aquí vemos otras zonas atípicas a mayor aumento. Y esto se los puse a menor aumento porque quizás si le ponemos atención parece como si llevara corriente. Esto le decimos que está en una disposición en corriente, como si fuera un río, que lo vemos desde arriba y vemos que tiene corriente. Más o menos así se ve esto, como en corriente vertical. Entonces, eso es característico de lesiones que son muy difíciles en el mundo de la histopatología, que le llamamos de células fusocelulares, ¿sí? Que están así, ausaditas, ¿no? Alargadas. Y hay un sinfín de células o de neoplasias malignas y benignas que tienen estas características. Lo que sí es que todas son muy agresivas, el 90% son muy agresivas, pero hay benignas y hay malignas. Aquí lo que me costó es, este tipo de alteraciones no suelen ser intraóseas. Sí, casi siempre son de la superficie. Entonces yo dije, es que esto no, o sea, no ¿por qué está dentro del hueso? No tiene sentido. Ahora, esta característica es compatible con una célula de origen epitelial, es decir, célula del revestimiento. Pero yo dije, si es un carcinoma, por ejemplo, que es lo que yo pensaba, que esto parece un carcinoma, ¿por qué está en hueso? El carcinoma siempre da en la superficie, en lengua, en la encía. Bueno, mi diagnóstico histopatológico era de que era una neoplasia maligna de estirpe epitelial. Posiblemente un carcinoma escamoso fusocelular o sarcomatoide, pero son extremadamente infrecuentes. Ese fue mi diagnóstico histopatológico, fue el primero, pero le dije al cirujano, hay que hacer estudios de extensión porque no estoy segura. Se mandaron a hacer estudios de anticuerpos, todos estos, y resultó ser positivo para citoqueratina AE1, AE3, es decir, epitelial. Entonces ya con esto lo saqué como un carcinoma justamente fusocelular. Pero ¿por qué estaba intraóseo? Sí, eso decía, ¿por qué? Y recordé, junto con el cirujano, que la paciente había dicho que le habían hecho un tratamiento quirúrgico en esa zona. ¿Qué pudo haber pasado? Dos cosas. Ya había un carcinoma en esa zona y al momento de hacer el tratamiento quirúrgico, lo metastatizó a hueso, es decir, esa persona con su intervención quirúrgica la llevó a hueso. O dos, ya era una neoplasia maligna y no es que la haya metastatizado, sino que este tipo de lesiones son muy agresivas. Cuando haces una intervención quirúrgica, cambia, se vuelve más agresiva, cambia su variante histológica a esta. Entonces, estas dos son posibles causas que pudo haber pasado en este paciente. No sabíamos, tendríamos que ir como que al pasado para ver realmente qué pasó. Pero este fue el diagnóstico y leyendo en la literatura pude observar esto, justamente, que hay casos en donde mencionan que posterior al tratamiento quirúrgico, cuando recidivan, por ejemplo, un carcinoma epidermoide bien diferenciado, es decir, poco agresivo, cuando recidiva a un carcinoma fusocelular y es muchísimo más agresivo que el primero. O bien surgió de nuevo, ya era un carcinoma sarcomatoide y solamente lo metastatizó. Ahora les pregunto a ustedes, ¿esto qué fue? ¿Iatrogenia o negligencia? Pues pueden ser un poco de las dos, ¿no? Porque yo lo pienso más como una posible negligencia de la primera persona que le hizo la intervención porque jamás le tomó estudio histopatológico. Es decir, hizo su tratamiento y de lo que quitó, jamás lo envió a analizar. Si esa primera intervención hubiera salido con tienes una lesión maligna, desde ese momento a la paciente se le hubiera dado el tratamiento, pero no hubo eso y entonces recidivó o se exacerbó.
Por eso les digo, a veces a todos nos puede pasar una iatrogenia. El problema es cómo lo solucionamos o que no le demos solución, ¿va? Este es el segundo, ¿sí? Nada más puse 3, igual porque los tiempos me imaginaba que iban a estar un poquito cortos. Entonces, este es otro paciente que la verdad, este caso me impresionó mucho porque el paciente, sus signos y síntomas eran muy complejos, ¿vale? Hombre de 30 años con aumento de volumen en encía, acá lo vemos, ¿sí? Aumento de volumen exofítico en la encía adherida principalmente, era tanto en el maxilar como en la mandíbula. Ujú. No se ve mucho por la foto. Em, Ahora, este paciente me lo refirió un cirujano bucal, pero cuando él lo atendió, ya había pasado por otras especialidades, específicamente periodoncia. Ujú. Entonces, la historia, ahí va. El paciente empezó con inflamación en encías, gingivitis, le sangraban un poquito las encías y fue con periodoncia. La primer periodoncista dijo, bueno, clorexidina con al 0.12% y hacemos la primera fase periodontal, raspado y alisado. Se hizo el raspado y el alisado y el paciente, en lugar de mejorar, empeoró. Entonces se remitió con otro perio y ese otro perio continuó la fase 1 periodontal. Después vio mucha inflamación en la porción posterior inferior de la mandíbula, del lado izquierdo. ¿Qué hizo? Una extracción. Dijo, pues hago la extracción, perdón, del lado derecho, hizo la extracción del 36 y siguió con la fase periodontal. Ahora les pregunto, si estoy viendo que el tratamiento que estoy dando al paciente, en lugar de mejorarlo, lo empeora, o una de dos, o remito, o hago estudios de laboratorio, o investigo antes de seguir con ese tratamiento. ¿Sí o no? Bueno, pues siguieron con el tratamiento periodontal de los siguientes cuadrantes. Y el paciente llegó a tener una inflamación tan aguda que ya no podía ni hablar ni comer. Fue cuando le llega el cirujano y el cirujano lo ve y dice, es que, ¿qué te hicieron? ¿No? Le menciona eso y dice, ok, tomo biopsia incisional. Toma biopsia incisional de esta zona, ujú, y me la manda a mí. Ahora, otra cosa que me refirió es que empezó con movilidad dental, cosa que no tenía antes de ir al tratamiento periodontal. Tenía sangrado en las encías, pero no tenía movilidad dental. ¿Mm? Acá lo vemos, ¿sí? Una inflamación bastante evidente. Pero cabe mencionar que solamente estaba en la encía. En la radiografía panorámica y en la tomografía no se veía nada. Ujú. Bastante evidente. Y aquí vemos, el paciente no podía hablar bien. Ahora, yo le dije al doctor que me dijera todo del paciente. Luego le dije, oye, ¿el paciente no está inmunocomprometido? O sea, ¿no tiene algún tipo de inmunosupresión? Me dice, no creo. Me dice, lo que sí es que lo veo un poco como amanerado. Le digo, ¿cómo que amanerado? Dice, sí, le digo, ¿te dijo su preferencia sexual? Es otra cosa que le sugiero preguntarlo en la historia clínica, no nada más el sexo del paciente, sino también su preferencia sexual. El problema es que como iba con su madre, no dijo nada de su preferencia sexual, pero él me dijo, yo lo vi amanerado. Le digo, ¿sabes qué? Mándale una prueba para VIH, por las características que presentaba la encía. Se le realiza la prueba rápida de VIH y ¿qué creen? Positivo. El paciente no sabía que era VIH positivo. Ujú. Entonces, el paciente es VIH positivo y con eso yo ya empiezo a pensar en posibles diagnósticos presuntivos. Y entonces le digo al doctor, creo que eso es una lesión linfoproliferativa maligna. Dice, pero el paciente está muy joven. Sí, pero está inmunosuprimido. ¿Cuáles son las células que se ven afectadas en este tipo de lesión viral? Principalmente las células T, ¿no? Entonces, mi diagnóstico presuntivo fue leucemia, ¿sí? Que puede verse así en estadios iniciales, son de estos artículos. No son míos, estos son de estos artículos. Entonces, pensé en leucemia. Pensé también en un sarcoma de Kaposi, que es un tipo de alteración que suele aparecer en pacientes con VIH, que ya están casi llegando al SIDA, ¿no? Entonces, sarcoma de Kaposi por sobreinfección por HHV8, es decir, herpes tipo 8, ¿no? Linfoma no Hodgkin, alguno de los subtipos del linfoma no Hodgkin, es enorme la clasificación de linfomas no Hodgkin. Y lo último, un sarcoma sinovial por la edad, principalmente uno bifenotípico. ¿Por qué? Porque el paciente era muy joven. Pues esta es la biopsia, ¿sí? Los hallazgos histopatológicos. Claramente es maligna. Ahora, estas son células sanguíneas.
linfocitos. Es una proliferación de células T. Bueno, hasta donde yo veo, quizá T, pero otra cosa es que empecé a ver esto. ¿Sí? Aquí pedí, y de hecho, opinión de otros colegas. Muchas veces, a veces es sano, ¿sí? Pedir opinión de otras personas. Yo siempre he dicho, 5 cerebros piensan más que uno. Y no está mal. Muchos no lo hacen porque dicen, es que van a pensar que yo no sé. ¿Por qué? Sí, no pasa nada. Entonces, de mis colegas patólogos bucales y anatomopatólogos les dije, oye, mira, tengo esto, pienso que es un linfoma, pero ¿de qué subtipo crees? Y uno de ellos me dijo, mira estas células, míralas. Pues yo dije, sí es cierto, parecen células plasmáticas. Me puse a investigar y justamente los pacientes que tienen VIH tienen mayor predilección para tener ciertos tipos de linfomas, entre ellos el plasmablástico. Entonces, lo saqué como una neoplasia maligna de estirpe linfoide. ¿Por qué si yo ya tenía un posible diagnóstico específico no lo puse en el reporte? Porque estaría mal de mi parte colocar linfoma plasmacítico, ya así. ¿Por qué? Porque no tengo los estudios de inmunohistoquímica. Sí, eso es lo que yo pensaba, pero no lo puedo sacar así. Lo que sí puedo hacer es sacarlo como una neoplasia maligna de estirpe linfoide que posiblemente sea de fenotipo plasmablástico. Después me puse a leer la literatura. Ahora, bueno, ahorita les voy a decir qué pasó con ese paciente. Linfoma plasmablástico. En todos los reportes de linfomas plasmablásticos mencionan que justamente puede iniciar como una periodontitis. Clínicamente parece que el paciente tiene una periodontitis aguda. Inflamación de encías, enrojecimiento, sangrado y muchos dicen, tratamiento periodontal. ¿Qué van a hacer con eso? Exacerbarlo. Entonces, no les digo que todos los pacientes que tengan periodontitis tengan un linfoma, no, claro que no, pero sí pensar en esa posibilidad, sí pensar en la capacidad inmunitaria que tiene ese paciente y eso lo tenemos de la historia clínica, que se les olvida. Entonces, si el paciente dice desde el principio, tengo anemia, soy VIH positivo, tengo varias enfermedades sistémicas no tratadas o sí tratadas más o menos, pero más o menos, ¿no? O sea, me tomo la pastilla a veces sí, a veces no, y los pacientes te lo dicen, ¿no? Si se los preguntas de manera correcta. Entonces, si ya sabemos que es un paciente que está inmunosuprimido, desde ahí podemos pensar en alguna de estos tipos de alteraciones. Ahora, ¿qué pasó con este paciente? Yo le dije al cirujano, oiga, doctor, habría que hacerle un estudio de inmunistoquímica para establecer si sí es plasmacítico o es un mieloma múltiple, porque también puede verse así a nivel histológico y ese sí puede afectar, puede ser más agresivo. Los dos son cáncer, pero pues a mí siempre me gusta establecer cuál es el subtipo. Entonces me dijo, no creo que se pueda, porque cuando le dije al paciente que era VIH positivo y le di el diagnóstico histopatológico, como que el paciente se dio cuenta, su cuerpo se dio cuenta de lo que tenía y empezó con falla multiorgánica y actualmente no sé si el paciente sobrevivió. ¿Sí? ¿Qué es lo lamentable? Que el paciente tiene 30. ¿Sí? ¿Y cuál es lo peor? Que el paciente pasó por muchos odontólogos hasta que llegó con el cirujano. ¿Sí? Y el último pacientito, este también está muy interesante, bueno, para mí por lo menos. Mujer de 30 años con aumento de volumen en mucosa yugal. No tengo la imagen clínica porque no me llegó a mí. Estos casos cabe mencionar que fueron trabajados de forma multidisciplinaria. Es decir, los que me proporcionaron las fotos son los cirujanos o los cirujanos maxilofaciales o bucales que trabajaron con ellos. Entonces, me refirió que la paciente tenía un aumento de volumen de 2 centímetros de diámetro en la mucosa yugal del lado derecho. Si nosotros vemos a la paciente, no se nota tanto. O sea, que yo diga, ay, tiene un aumento de volumen increíblemente grande, no, ¿sí? Y aquí viene el primer error que les decía que siempre pensamos que las lesiones malignas son extremadamente grandes, extremadamente agresivas. No siempre es así. De hecho, idealmente tendríamos que diagnosticarlas en ese estadio. Apariencia quística, color traslúcido. ¿En qué pensarían ustedes, cirujanos o odontólogos generales, si vemos una lesión de apariencia quística ligeramente azulada? ¿Cuál sería su diagnóstico clínico diferencial? Y chiquita, un mucosele, ¿no? Ay, parece un globito chiquito en una zona donde hay muchas estructuras glandulares, pues un mucosele. El doctor también pensó lo mismo, es un mucosele. Aquí, ¿cuál era la única diferencia? Que cuando yo leí el informe se me hizo raro y a él también se le hizo raro, que la paciente tenía sintomatología dolorosa. Les pregunto, ¿el mucosele suele dar una sintomatología muy dolorosa? No.
Sí puede que le duela si ya tiene mucha cronicidad, es decir, si ya se la reventó varias veces, porque pasa, puede generar algún tipo de alteración por la inflamación o sobreinfección, ¿no? Pero generalmente no es tan aguda, ¿sí? No es tan agudo ese dolor, pues esa paciente refería mucho dolor y refería que se irradiaba a otros tejidos, es decir, sentía que se iba hacia la zona del temporal, que se irradiaba. Entonces, cuando yo leí eso, me hizo extraño, dije: "Qué raro", pero bueno. Tomó biopsia escisional, es decir, la quitó en su totalidad, ¿por qué? Porque el diagnóstico presuntivo era de un mucosele. Entonces, lo segundo es que pensó, estaba en la mucosa yugal. Les pregunto, ¿es una zona o sea, frecuente para el mucosele? No tanto, generalmente los mucosales salen en la mucosa labial inferior, es lo más frecuente, o en el piso de la boca, que es una ránula, pero en la mucosa yugal no es tan frecuente. Puede pasar, obviamente, pero es menos frecuente. Entonces, dijimos, pues quizá hay un fibroma traumático también. Y por último, en la sintomatología yo dije, quizá una neoplasia maligna. Ahora, yo siempre les digo, y a mí en la UNAM siempre me decían, el último diagnóstico presuntivo que tengas siempre tiene que ser de malignidad. Y les digo, cuando piensen en su interpretación diagnóstica, en sus diagnósticos clínicos diferenciales, siempre vayan de lo más general a lo más particular, porque sí me ha pasado, nos pasaba en la UNAM, cuando decían, ¿qué es? Una lesión, por ejemplo, un ligero aumento de volumen en el dorso de la lengua, exofítico, que crece hacia arriba. ¿Qué es? Es un rhabdomiosarcoma. No, es un leiomiosarcoma vascular. No inventes. O sea, ya diciendo algo súper complejo. ¿Qué es lo más frecuente en la lengua? Ah, pues un neuroma traumático, un schwannoma, un lipoma, no sé. Y ya de ahí, bueno, si tiene sintomatología dolorosa y no está muy bien delimitado, entonces sí pensamos en otras cosas. Ujú. Pero casi siempre vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, por eso lo puse al final. Se toma biopsia, ese error fue escisional, y veo esto, que es súper característico a nivel histológico. Neoplasia maligna de glándulas salivales. Y era una lesión chiquita, ¿eh? Bueno, relativamente pequeña. Células claras, células intermedias, acá están, y células epiteliales entremezcladas entre sí. Y tenía una zona quística, de apariencia quística, sí, pero las células que estaban revistiendo esta lesión quística, que era lo más pequeño de esa lesión, casi todo era sólido, eran las células epiteliales. Era un carcinoma mucoepidermoide, ujú, moderadamente diferenciado o intermedio, en estadio intermedio. Le mandamos a hacer estudios de inmunohistoquímica, KI67, que es de proliferación celular, para ver qué tan malo era, y resultó que sí, 15%, bueno, de 15 a 20%. Carcinoma mucoepidermoide de grado intermedio, ¿sí? Y parecía un mucosele. Entonces, es aquí cuando les digo, siempre hay que pensar en todas las posibilidades. Aquí era, ¿qué era lo que nos hubiera podido llevar un poco más hacia que era maligna? Los signos y los síntomas, ¿sí? Eso se salía de lo normal, ¿sí? No era normal en un mucosele. Ahora, ¿esto fue negligencia? No. Esto fue completamente pues un caso en un millón, ¿no? Algo que parecía benigno y resultó ser maligno, pero no fue un error o algo malo que hicieran, sino que, y se los digo, muchas veces va a pasar, hay casos que no son lo que parecen. Ujú. Y aquí les puse algunos artículos actuales o relativamente actuales que hay en la literatura. No es muy frecuente que pase esto, es un caso muy raro. Ujú. Hay carcinomas mucoepidermoides. Lo más frecuente es que ocurran en la parótida. Ahora, pensando en la localización que tenía esta lesión, estaba cerca de la parótida, ¿sí? Pero cuando está en la parótida, en este caso del carcinoma mucoepidermoide, suele estar dentro de la parótida, es decir, no se ve a nivel clínico, solo se palpa. Y hay algunos otros que sí pueden aparecer como un mucosele o una ránula. Pues nada, ya con esto yo terminaría con mi intervención. Nada más me gustaría que justamente pensemos en los casos de forma integral y si ya hicimos una iatrogenia, saber solucionarla y si estamos empezando con una negligencia, igual, saber solucionarla, ¿vale? Pues nada más recordar esto, ¿no? Y si nos falta comprender o tener un poco más de información para poder identificar las lesiones y no llegar a negligencia, hacerlo. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta a la doctora Jenny Sotelo Gavito, eh, siempre participando en pro de la academia, bien dijera el doctor Constantino Torre Román, que ahí nos está viendo en vía Zoom. Gran saludo. Igual a la doctora Rosimar Lara. Es, es algo que siempre tratamos de generar, ¿no? Siempre estos temas tan puntuales que de toda nuestra formación, ¿no? Desde estudiantes en la universidad, vaya, el egresado institucional, el posgraduado, siempre nos vamos a encontrar estos grandes detalles que podemos llegar a prevenir. La doctora, pues siempre muy empática en todo su desenvolvimiento. Pues por favor, alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, también retomando a nuestro público de manera virtual. Gran gusto que alumnas de la doctora de la Universidad Veracruzana, por ahí, VM, perdón, ahí la doctora Joyce y su compañera que están acá desde Veracruz y varias que vienen del puerto, estén por aquí. Eh, Se le realizó también la invitación a la doctora Laura Chabacano. Y pues bueno, ¿alguna pregunta, por favor, a los asistentes de manera eh, virtual? ¿Alguna inquietud? Por favor, eh, a- aprovechen a la doctora porque créanme que ustedes, a ver, adelante, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Mellado, soy cirujano maxilofacial de aquí de la zona. Quería hacerle una pregunta. En caso de que tengamos alguna lesión que esté condicionando algún tipo de lesión maligna, sobre todo nosotros, ¿qué tipo de marcador tumoral es el que debemos de solicitar para ir más como que a lo seguro, a lo fidedigno, en relación a CEAs de parótida? Vale, pues si estamos pensando, bueno, la principal respuesta sería dependiendo de el tipo de neoplasia que nosotros pensemos. Muchas veces es de, mándale a hacer marcadores. ¿Cuál es tu diagnóstico clínico presuntivo? ¿No? Porque también son caros. Entonces, decirle al paciente, necesito 10, es algo que no va, ¿no? Entonces, si tu pregunta es específica a de parótida, si estoy pensando en una neoplasia maligna de glándula parótida, aquí incluso puede ser más fácil. Podemos hacer estudios de histoquímica antes de llegar a la inmunohistoquímica. Por ejemplo, si estamos pensando en un carcinoma mucoepidermoide que por etiología o por epidemiología, perdón, es lo más frecuente, entonces podríamos hacer azul al cian y PAS. Ujú. Si vemos que se tiñen las células con PAS, o con azul al cian, las células principalmente las mucosecretoras, y es intensa el marcaje, entonces ya podríamos pensar que es positivo. Si queremos estar ya así muy seguros, podríamos mandar a hacerlo. Primero, Ki-67, que es un índice de proliferación celular. Eso lo único que nos va a decir es si es maligno o no y qué tan maligno es. Ese Ki-67 lo podemos diagnosticar por porcentajes, no solamente si está presente o no, sino si pasa el 20%, el pronóstico del paciente disminuye y disminuye bastante. Si no llega al 15%, entonces quizá ni siquiera es maligno. Ujú. El otro que podríamos mandar a hacer es que recordemos que el carcinoma mucoepidermoide tiene 3 subtipos de células. Ujú. Entonces, podríamos hacer una inmunomarcación para cada uno de estos subtipos celulares. Pero como te digo, a veces hay que también considerar la economía del paciente. Entonces, si el paciente no tiene mucha economía, empezamos con histoquímica. Si tiene una tinción muy fuerte con esta histoquímica, pues entonces quizá podemos mandarla a hacer solo Ki-67. Ujú. Y si el paciente tiene dinero, pues entonces sí, hacemos un panel de inmunistoquímica para para células claras, para células mucosecretoras y otro tipo de células tipo epiteliales, que es lo que confunde. Ujú. Un poquito, por ejemplo,
citoqueratina AE1, AE3, Ki67 y algún otro tipo de MUC1 y MUC2, que es lo más frecuente en este tipo de neoplasias. Así se llama, MUC1 y MUC2. ¿Va? Pero generalmente los van a pasar. ¿Alguien más con alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Ya tienen hambre? La doctora Diana Coria va a hacer va a mencionar los comentarios del foro virtual, bueno, de la asistencia virtual. Bueno, aquí tenemos un comentario que dice, felicidades, doctora, muy interesante tema. Excelente plática de la doctora. Y desde Ecuador le comentan, excelente conferencia, saludos, doctora, para usted y mis colegas desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, doctora, aprender de usted lo mejor. Saludos, doctor Miguel, desde acá de Guayaquil. Magnífica presentación, muchas gracias, doctora Jenny, espectacular. ¿Hasta dónde debe ser el corte de biopsia? Refiero profundidad y tamaño. Es la pregunta de Senil Torres. Buena pregunta. Cuando estamos pensando o tenemos un diagnóstico de posible malignidad, no queremos extensión superficial. Lo que queremos es en profundidad. Sí, porque muchas veces dicen, nos extendemos, si la lesión mide 2 centímetros, pues entonces tomamos un fragmento de tejido sano, que es lo ideal, tomar parte de fragmento sano y parte de lesión, casi siempre, o un triángulo o un uso, pero muchas veces lo hacen superficial. Dicen, ok, ya tenemos fragmento de tejido sano y fragmento superficial, ya con eso. No sirve, ¿va? Lo que queremos es hacia abajo. Si lo que estamos pensando es que es maligno, lo que queremos es en profundidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tipos de cáncer no son exofíticos. Hay algunos que sí, pero en su mayoría se caracterizan por ser endofíticos, porque infiltran estructuras a profundidad, ¿sí? Entonces, mientras más profundo, mejor, ¿vale? Esa sería, en pocas palabras, la respuesta. En profundidad, y si la lesión es muy grande, pues entonces un buen fragmento tanto hacia la piel sana o la mucosa sana como en profundidad, y eso va a dar un diagnóstico histopatológico muy detallado. Ok, gracias, doctora. Serían todas las participaciones. Muchas gracias, doctora. Como siempre, es un placer que nos acompañe. Procedo a leer un reconocimiento que le otorgamos por parte del colegio. El Colegio de Cirujanos Dentistas de las Altas Montañas de Veracruz, SEDAMEF, filial Asociación Estomatológica de Países Latinoamericanos, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jenny Jocelyn Sotelo Gavito, agradeciendo su participación al impartir con éxito el tema lesiones en cavidad bucal que ocultan más de lo que aparentan, retos clínicos patológicos. Dentro del marco del 9º aniversario de SEDAMEF, le agradecemos, doctora. Muchas gracias. Un aplauso.